Hola, Mercedes. ¿Me oyes? No, don Manuel. Hola, buenas tardes. Doña Mercedes no tiene audio. Ya, no tiene audio. Vale. Nos quedan 4 minutos para poder empezar. César, no sé si has visto todo lo que se ha publicado en el diario Montañés. No lo he visto. Mira, No lo he visto. se ha publicado un anuncio, no sé si desde ahí lo puedes ver. Sí. ¿Eh? Me han hecho una entrevista También que a última hora de la mañana. la publicarán mañana. Sí, supongo. Y también se ha publicado una información anunciando esta conferencia hace dos días. Muy bien. Ahí veo a José Miguel. Buenas tardes. José Miguel, buenas tardes.
Bueno, pues ya son las 7 de la tarde. Lo único, comentar a las personas que nos están viendo la retransmisión que si quieren hacer alguna pregunta, se las pueden hacer a través del chat a don César Nombela. Perfecto. Y se las preguntaríamos luego al finalizar su exposición. Muy bien. Y si no quieren aparecer aquí en los recuadros, pueden el vídeo, apagar el vídeo y no aparecerían, solamente aparecería su nombre. Bien. Muy bien. Cuando quieras empiezo, ¿eh? Cuando usted quiera, don Manuel Ángel. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Ateneo de Santander, a esta conferencia que va a pronunciar el catedrático César Nombela Cano, una verdadera eminencia en una materia que ahora está de máxima actualidad, como son el estudio de los virus y de las pandemias. La conferencia de esta tarde se titula COVID-19, crónica de la peor pandemia en 102 años. El título ya de por sí resulta muy atractivo, pero además decirles que esta conferencia, además de ser seguida a través de la página web del Ateneo de Santander, también va a ser seguida por la página del diario Montañés, ya que esta conferencia se encuentra dentro del programa Aula de Cultura del diario Montañés en colaboración con el Ateneo de Santander. Presentar al profesor César Nombela es complicado porque su currículum, además de ser muy brillante, es muy extenso, pero creo que merece la pena que ustedes conozcan a la persona que esta tarde va a pronunciar la conferencia. El IMF Business School de Madrid, farmacéutico y químico por la Universidad Complutense, donde se doctoró en la Universidad de Salamanca. Creo que es muy importante resaltar que en su formación estuvo trabajando con eminencias tales como Julio Villanueva y el doctor Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina y un español ilustre. Por tanto, su vena investigadora y docente viene muy bien arraigada con estos referentes. Como he dicho antes, es catedrático de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Complutense en Madrid y ha desarrollado una larguísima y profunda tarea investigadora, especialmente sobre los microorganismos patógenos y no patógenos. En su trayectoria, destaca el que ha sido presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, nombramiento testamentario del Premio Nobel Severo Ochoa. También es presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que acredita, como he dicho antes también, su tarea como investigador, como conocedor científico de los microorganismos. Presidente de la Federación Europea de Sociedades de Microbiología y entre los reconocimientos figura el premio de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, a las ciencias, que le fue concedida
hace años. Está en poder también de la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil, de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y, aunque sea algo más personal, ha sido nombrado el hijo predilecto de su villa natal, Capiches, en Toledo. Pero creo que es muy importante destacar el trabajo que como investigador ha desarrollado César Nombela, puesto que él ha trabajado durante mucho tiempo con algo fundamental como son los microorganismos eucarióticos modelo. De este tema y de otros relacionados con él, tiene nada menos que 220 publicaciones científicas. Uno de los descubrimientos más importantes que ha realizado en su tarea investigadora ha sido el descubrimiento en levaduras de una proteína, la quinasa, la quinasa activada por mitógenos, algo realmente abstruso para los que somos legos en materias de medicina, pero que ha tenido una enorme importancia en el desarrollo de muchos tratamientos. También ha sido director del Centro de Secuenciación del ADN en la Universidad Complutense de Madrid, un trabajo fundamental para el desarrollo posterior de muchas tareas científicas. Su vinculación con Cantabria a través de la UIMP ha sido realmente intensa, puesto que estuvo unos cuantos años como rector de esta Universidad Internacional de Pelayo y hizo un trabajo, en mi opinión, excepcional por reanclar esta universidad a nuestra tierra y por difuminar, si quedaba algún rastro, de aquellos intentos de sacar la universidad de nuestra tierra, de Santander y de Cantabria. Ya sin más, creo que ha llegado el momento de que escuchemos al doctor Nombela. Antes sí decirles que si ustedes quieren preguntar al doctor Nombela alguna cuestión que será expuesta al final de su conferencia, lo que tienen que hacer es entrar a través del chat, dejar la pregunta y después, desde el control de esta conferencia informática, se le hará al profesor Nombela. Por lo tanto, don César Nombela, adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias al presidente Manuel Ángel Castañeda, mi amigo, por esta presentación y por esta invitación. Para mí, de nuevo, ese contacto con esa ciudad en la que transcurrieron 5 años de mi vida de enorme vinculación a través del rectorado de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, representaron ciertamente un periodo extraordinariamente estimulante, tanto desde el punto de vista intelectual como académico. Tengo unas vivencias magníficas y me complace mucho, aunque sea de esta forma virtual, poder dirigirme a través de las vías del Ateneo de Santander. El título que ya se ha anunciado, de la crónica de la peor pandemia en 102 años, voy a tratar de justificarlo y voy a exponer mi charla a través de una serie de presentaciones, de diapositivas y demás. Espero que se pueda ver bien. Perfectamente. Bueno. Decía que a ver si logro. Sí. La verdad es que esta pandemia es la peor en 102 años y tomo como referencia la del año 1918 con la mal llamada gripe española que causó verdaderos estragos en el mundo. Lo que sucede es que esta pandemia ocurre a estas alturas de la historia, cuando la ciencia y la medicina pues realmente plantean posibilidades
que en aquellas épocas de la pandemia anteriormente inéditas. Las pandemias han acompañado al hombre y se puede decir que han causado más muertes que las guerras a lo largo de la historia de la humanidad. Tal es la relación del hombre con los patógenos, con los microorganismos patógenos infecciosos, y a lo largo de toda la historia podríamos encontrar miles de testimonios de cómo han ido incluso moldeando la economía, la sociedad en general. Durante mucho tiempo, incluso en los tiempos antiguos, pues hubo pandemias probablemente del tipo de la peste. La peste, en todo caso, desde la Edad Media temprana, toma un protagonismo que lleva hasta comienzos del siglo XVIII, que transcurre a través de movimientos de comercio, de rutas, especialmente desde Asia y por otros lugares conocidos, y realmente constituye algo que llevó al hombre durante mucho tiempo. En el siglo XV se expandieron también las pandemias, teniendo un impacto notable. Patologías como la viruela, gripe, tifus, sarampión, incluso la llegada de las epidemias a Europa, que se supone desde América, lo mismo que estas otras fueron desde aquí para allá. La verdad es que su impacto fue muy notable. En el siglo XIX el cólera tomó un protagonismo especial. En el siglo XIX es cuando transcurre el trabajo de los dos grandes científicos que sentaron las bases del estudio de los microbios patógenos, también de su diagnóstico y también de los procesos de vacunación para prevenir. No es que no se hubieran hecho cosas antes, pero Pasteur y Koch, a los dos que me refiero, son los dos grandes científicos, francés y alemán, que describieron todo este tipo de cuestiones. Y llega la gripe de 1918, en circunstancias de guerra mundial y también de globalización del comercio. 50 millones de muertos es lo que se estima que llegó a producir por una afectación en muchos lugares del mundo. Desgraciadamente quedó como nombre gripe española cuando España lo único que hizo fue informar de sus circunstancias. Ni se inició en España, ni hubo nada por el estilo que hiciera que se diera este nombre, pero en circunstancias bélicas muchos países silenciaron mucha de la información. En todo caso, las pandemias han dado lugar a toda una cultura de interpretación de fenómenos epidémicos y de medidas preventivas. Términos como lazaretos, cuarentenas y demás derivan de medidas o de instalaciones que se tomaron para prevenir. Curiosamente, la palabra confinamiento ha enriquecido su significado en el diccionario de la Real Academia Española, precisamente con la presente pandemia, porque confinamiento significaba simplemente apartar a alguien fuera del lugar donde vivía como castigo de destierro, y sin embargo ya la Academia ha admitido que significa también aislar a personas o a poblaciones por medidas sanitarias. Curiosamente, la Academia, otra palabra muy al uso, la palabra fómite, que se refiere a objetos inanimados y a superficies que pueden servir como vía de contaminación. A través del tacto podemos arrastrar microbios patógenos. La palabra fómite sigue apareciendo en el diccionario de la Academia Española como palabra en desuso, cuando en estos días se ha puesto extraordinariamente en uso. En todo caso, desde la gripe de 1918, el siglo XX y parte del XXI han transcurrido pandemias diversas, y desde luego de gripe también, la asiática del 57, la Hong Kong del 68 y la llamada H1N1 del año 2009. Son ejemplos de cómo todo esto ha venido sucediendo y que nos llevan al momento actual. Hay que decir que a través de relatos de ficción y científicos también habían anticipado escenarios parecidos. En el año 2007, el científico Irwin Sherman, en la Sociedad Americana de Microbiología, publicó un libro que se llamaba Las 12 enfermedades que cambiaron el mundo, y ahí hay un relato
en donde habla de la próxima pandemia, que sería un thriller espeluznante y tal. Leer estos párrafos realmente nos retrotrae o nos transporta más bien a situaciones que hemos vivido en estos momentos. Y desde luego nos encontramos con que el 11 de marzo del pasado año 2020, con retraso sin duda, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia, la llamada COVID-19. En este caso hay mucha prevención en que no se atribuya a ningún lugar geográfico, cuando todo el mundo sabe que comenzó en China. Pero la palabra COVID-19 simplemente quiere decir Coronavirus Disease 19, enfermedad por coronavirus del año 2019. En todo caso, es una gran pandemia del siglo XXI y yo tengo que decir que no se puede considerar un acontecimiento inesperado, contra lo que muchos piensan. La Organización Mundial de la Salud desde el año 2015 viene publicando unas listas de patógenos emergentes en todo el mundo que pueden causar epidemias y pandemias. Y hay que decir que la mayor parte de esto que muestro aquí en este cuadro es un extracto, no están todos los que aparecen actualmente en la lista, hay unos 20 microbios patógenos, pero estos 12 son los principales. Destacan en especial, desde luego, los virus que tienen ARN como material genético, que son los que más se han prestado a todo esto. Aquí está, desde luego, el virus de la gripe y otros muchos, pero destacan en esta lista, y por eso digo que no se puede afirmar que fuera algo inesperado, destacan los coronavirus. Aquí podemos ver que hay 3 coronavirus, porque en el año 2002 emergió un coronavirus antecedente del actual, que se le designó SARS, las siglas en inglés de síndrome respiratorio agudo grave, y que dio lugar a una pandemia porque brotó en China y se extendió a muchos países, causó cerca de 10.000 casos y una mortalidad de unos 800 personas y afortunadamente se extinguió de manera espontánea. Otro virus en el Oriente Medio emergió 10 años después y ahora pues el COVID-19 ha emergido transcurridos 8 años más. Por tanto, los coronavirus destacan como algo de lo que preocuparse. Y ha llegado la pandemia y nos hemos acostumbrado a ver esta imagen del coronavirus con estas espículas que surgen de la partícula vírica y que dan un aspecto de corona que ya forma parte de nuestras vidas. Por supuesto que hay otros muchos virus. En esa lista que mostraba antes estaba el virus del ébola, que tendría en imágenes una imagen mucho más filamentosa. El coronavirus SARS-CoV-2, el que produce la COVID-19, es este en esquema y desde luego nos hemos acostumbrado a todo esto. Pero hay que decir que realmente, aunque el impacto de esta pandemia ha sido enorme, tenemos que tener muy presente que el riesgo está ahí. Las infecciones epidémicas emergentes pueden surgir de esa lista que he dicho o incluso de algún patógeno que todavía no conocemos bien y que llega a infectar y transmitirse entre seres humanos. Pero también a veces algunos patógenos que emergieron en el pasado se reactivan y es un riesgo que tenemos, como pueden también algunos de los que manejamos, por ejemplo, una de las cepas del virus de la polio utilizada en vacunación ha causado epidemias en algunos lugares porque ha emergido como patógeno y desde luego tenemos que tener muy presente que aunque ahora se habla mucho menos, la posibilidad de ataques biológicos deliberados, el bioterrorismo, la guerra biológica sigue siendo algo a tener en cuenta. Hubo épocas en que algunos países se ocuparon de prepararse en este sentido. Determinados tratados internacionales determinaron una prohibición de ese tipo de prácticas, pero está ahí esa posibilidad, sin duda. Nos hemos acostumbrado efectivamente a que un virus que emergió, que infecta nuestras células, aquí tenemos imágenes de microscopía electrónica, aquí tenemos imágenes radiológicas y de tomografía axial computerizada que documentan
esta neumonía bilateral que se produce como consecuencia de la COVID-19 y que en los primeros casos, estas imágenes son de los primeros momentos del pasado año en que ya aparecía todo esto y realmente causaba un problema sanitario extraordinariamente grande. Muy pronto la OMS se apresuró a designar la enfermedad como COVID-19 y el Comité de Taxonomía de Virus a designar al virus con estas siglas que documentan que se trata de un coronavirus que es el SARS, como el de 2002, pero que este es el segundo que ha aparecido con ese aspecto que comentábamos hace un momento. Por supuesto que los controles tuvieron que extenderse rápidamente y también nos hemos acostumbrado a todo ello. Y resumiendo, podemos decir que el SARS-CoV-2, el virus que nos ocupa, desde luego parecería diseñado para causar un problema de esta magnitud. Provoca una infección que se expande con rapidez, es transmisible incluso por parte de personas que lo han contraído en etapas asintomáticas, en que todavía no muestran síntomas, ya lo pueden transmitir. Una buena parte de los afectados son asintomáticos o afectados muy levemente. En cambio, hay un 20% que desarrollan un cuadro clínico neumónico con síntomas muy característicos, aun cuando la variación individual también es importante. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que pronto se puso de manifiesto que podía presentar una notable mortalidad. Decir que el 2% de mortalidad es bajo es realmente muy arriesgado, pero hay que decir también que en personas con factores de riesgo, pues esta mortalidad alcanza proporciones mucho mayores. Precisamente hace exactamente un año, en concreto, anteayer, día 10, se supo la secuencia, se hizo un año anteayer, quiero decir, que se conoció la secuencia del virus, del coronavirus productor de la COVID-19. ¿Esto qué significa? Pues que conocimos un material genético, es una única cadena de ácido ribonucleico que tiene casi 30.000 nucleótidos enlazados y esto permitió desde el principio plantear una de las pruebas diagnósticas con la que todo el mundo ya se ha familiarizado, todo el mundo ha oído hablar de la PCR, que en este caso no es como las siglas de otro término muy utilizado en clínica, la proteína C reactiva, sino reacción en cadena de la polimerasa, en este caso para detectar el virus. La irrupción de la COVID-19 pues determinó notables preguntas a la ciencia y notables demandas a la medicina. A lo largo de todo el año pasado hemos ido viendo cómo se han ido aportando información que dan respuestas a algunas de las cuestiones. Es enorme la cantidad de información que ha surgido, pero también sigue siendo muy notable las lagunas que todavía existen y la necesidad de mejorar desde el diagnóstico, pero especialmente la prevención y sobre todo las terapias y las vacunas. Las preguntas del origen del virus y las pautas de transmisión tienen una respuesta parcial. El virus está claro que procede de un reservorio de coronavirus que hay en la naturaleza, que es el murciélago. El murciélago es un animal importante en la polinización, dispersión de semillas, control de plagas de insectos y vectores y sin embargo es un reservorio de una notable cantidad de virus zoonóticos, de virus que pueden pasar de este murciélago al ser humano. Hay una larga historia y los dos que mencioné anteriormente, el SARS y el MERS, de 2002 y de 2012, estos dos virus pasaron desde el murciélago y se pudo poner de manifiesto a través, en un caso de la civeta, que es un animal parecido al zorro, al gato, y en el otro caso, a través de los camélidos, pasaron al ser humano. Es decir, se hicieron virus transmisibles
entre humanos. Este es el problema. Pero la historia de los coronavirus y su relación con nuestra especie es muy notable. Otros coronavirus que han emergido en otros momentos han dado lugar finalmente a coronavirus que nos producen, que emergen y que convivimos con ellos, que nos producen catarros en el otoño y en el invierno de manera normal. En esta ocasión, los catarros y las gripes están muy notablemente controlados por las prevenciones que tomamos para impedir la transmisión de la COVID, pero como digo, los coronavirus de ese tipo, los coronavirus catarrales que producen un catarro banal sin relevancia, también nos acompañan y en muchos, aproximadamente en un tercio de la población, hay anticuerpos frente a estos coronavirus que tienen alguna relevancia. Pero seguimos sin saber cuál es exactamente el intermediario desde el murciélago al ser humano. ¿Cómo ha emergido el virus productor de la COVID para afectar al ser humano y transmitirse entre personas? Yo creo que no es necesario insistir mucho en este intermediario porque es posible que no exista. Hay que tener en cuenta que las condiciones de vida en muchas zonas rurales, grandes acumulaciones de población en zonas rurales de China, próximo a reservorios de murciélagos, con el movimiento a grandes ciudades y a mercados de alimentación y demás, con unas condiciones especiales, puede haber determinado este paso del virus al ser humano, puede haber determinado el que se produzca este salto sin necesidad de un nivel intermediario. Esta es la visión que me parece más razonable y que muchos expertos defienden. Y no solamente eso, sino que ese tipo de saltos se pueden producir con frecuencia y en algunos casos, como este, surge un virus que tiene ese diseño y que se transmite con esa facilidad. Hemos aprendido mucho de lo que es la transmisión respiratoria a través de las secreciones que emiten las personas afectadas, que realmente solo podemos prevenir si nos protegemos adecuadamente las vías respiratorias, pero también hemos aprendido que el virus sobrevive en fúmiges, en esos objetos y superficies inanimados, durante un periodo importante y lo podemos arrastrar con las manos y que desde luego las gotículas, dependiendo del tamaño, las hay que son de varias micras y las hay de menos de una micra. Cuanto más pequeñas, más persistencia tienen en el ambiente y más se pueden diseminar. El virus también acaba en las aguas residuales, como comentaré dentro de un momento. El proceso infeccioso, que aquí está resumido en dos formas posibles, la infección, digamos, leve o benigna, o la infección más grave o severa. Hay todo tipo de situaciones intermedias, pero se caracteriza porque una vez que se contrae el virus y comienza la infección, hay 2 o 3 días que la persona ya elimina el virus, puede extenderlo, puede contagiar y desde luego cuando comienza el periodo de síntomas también. En la forma más benigna, pues al cabo de unos 15 días la persona deja de expandir el virus y desde luego los síntomas pues alcanzan la gravedad que sea, pero en estas formas leves incluso algunas personas pasan prácticamente desapercibidos y aunque haya alguna fase de afectación se acaba resolviendo. En el otro extremo estaría las formas en que el virus afecta, de la forma que hemos dicho, se es contagioso en la etapa asintomática, se contraen la enfermedad con síntomas que pueden ser muy serios y ello va seguido de una fase hiperinflamatoria con complicaciones graves que supone hospitalización prolongada, afectación respiratoria y en muchos casos acaba siendo mortal. Entre estos dos extremos, como digo, y creo que todos conocemos gente que ha podido padecer la infección y prácticamente ni se ha enterado, y gente a la cual pues, le ha afectado de una forma más o menos intensa. Esta es la situación a la que nos hemos acostumbrado. Lo que sí sucede es que el virus afecta a las vías respiratorias, pero afecta a otros muchos órganos.
y desde luego se elimina a través de las heces por vía intestinal. Estas gráficas muestran que en muchos lugares la presencia del virus en aguas residuales ha sido indicativa de que poco después aparecía un número muy notable de casos. La presencia del material genético del virus en aguas residuales ha podido ser indicativa, efectivamente, de que el virus estaba presente y podía producir una infección. Entonces, ¿cuál es la perspectiva con la que hemos ido tratando este problema, con la que se ha ido manejando la situación? Por supuesto, prevenir los contagios, lo cual ha significado mejorar los test y seguir a las personas infectadas en sus contactos, intentar mejorar los tratamientos con nuevos fármacos y, desde luego, completar el desarrollo de vacunas. Voy a completar mi intervención refiriéndome a estos puntos. Tengo que decir que la ciencia, no voy a entrar en detalles muy técnicos, por supuesto, pero este es un esquema de la multiplicación del virus, como con sus espículas, con estas protuberancias que emergen del virus, reconoce a la célula del tracto respiratorio humano, se introduce y se multiplica y se adueña de estas células. Hay un sinfín de puntos que conocemos de esta multiplicación del virus, en los cuales, desde el punto de vista farmacológico, podemos plantear fármacos que intervengan intentando controlar la multiplicación del virus y evitando su propagación. Como podemos también tratar, desde el punto de vista farmacológico, atajar los efectos inflamatorios, hiperinflamatorios, que surgen en los casos más graves e incluso en algunos no tan graves. Igualmente podemos manejar toda esta situación de afectación fisiológica a través de intervenciones terapéuticas de mantenimiento y soporte de enfermos. Pero, ¿cuál es el balance de un sinfín de ensayos clínicos que se han planteado? Ensayos clínicos significa estudiar un fármaco en forma de medicamento para tratar enfermos y compararlo con otros enfermos no tratados con ese fármaco y demostrar que es efectivo. Pues el balance, desde el punto de vista de los fármacos, de los medicamentos que podemos utilizar, es todavía muy pobre. Un antivírico con efectos limitados, el Remdesivir, que interfiere con la multiplicación y que requiere una administración muy temprana. Un antiinflamatorio muy clásico y muy conocido, uno de los llamados esteroides, que combate la hiperinflamación. Un anticuerpo monoclonal que, desarrollado a partir de enfermos, puede prevenir, puede tratar de combatir la infección por el virus. Y esta molécula que se empleaba para algunos trastornos autoinmunitarios y que también parece tener un buen efecto. Y eso es todo desde el punto de vista farmacológico. Hay literalmente cientos de ensayos clínicos en marcha para descubrir otros medicamentos y sin duda llegarán, pero todavía es algo que requiere tiempo. ¿Qué cabe decir entonces en cuanto a la vacunación? La vacunación ha representado un esfuerzo sin precedentes. Tanto es así que el logro de una vacuna, que todos hemos sido testigos de su introducción hace menos de un mes, el comienzo de la vacunación ya real en cientos, miles, incluso cientos de miles de personas en las semanas más recientes, es un logro que realmente se revela como algo absolutamente insólito en lo que había sucedido hasta ahora. Naturalmente, la disponibilidad de una vacuna como forma de prevenir tiene una relevancia extraordinaria para la economía y para la sociedad. El esfuerzo significa que hay más de 90 tipos de vacunas en investigación preclínica activa y que varias docenas de ellas, más de 40, están ya en experimentación clínica en humanos. Desde luego, pues se plantean muchos debates éticos como
cómo hacer llegar esto a todo el mundo, a quien lo necesita y cuanto antes a quien más lo necesita, etcétera, etcétera. El logro de la vacuna ha sido debido a que si el clásico desarrollo de medicamentos atraviesa por 3 fases, 1, 2 y 3, para estudiar la seguridad y la eficacia. La fase 3 ya tiene que ser un número elevado de personas y una vacuna requiere por lo menos 30 o 40.000. Estas 3 fases clásicas que llevaban bastantes años y que además significaban una fabricación con calidad farmacéutica y un salto de escala para ser aprobados por las autoridades regulatorias. En el caso de las vacunas de la COVID se ha podido hacer solapando las etapas preclínicas con las clínicas, las etapas de estudiar seguridad y dosis con las etapas de estudiar eficacia. Con ello, el logro de la vacuna, las revistas líderes lo han considerado el gran acontecimiento científico del año 2020 porque es una situación insólita. Se partía de muchas limitaciones interrogantes, algunos de los cuales persisten todavía. Todavía no sabemos cuál es la duración de la respuesta inmunitaria, cuál es el nivel de anticuerpos necesario para proteger, si esta inmunidad va a proteger de que el afectado sea contagioso o le va a proteger simplemente a él de padecer la enfermedad en sus formas peores. Hay, por tanto, muchas interrogantes, pero hay muchas perspectivas favorables. Entre otras, la respuesta inmunitaria que desarrollan muchos pacientes, incluso el hecho de que otros coronavirus catarrales a los que estamos acostumbrados parece que producen una reacción cruzada y también protegen en parte, y que la presencia del virus o de los productos vacunales estimulan tanto la inmunidad de anticuerpos como la inmunidad de células del sistema inmunitario. Este es el esquema con arreglo al cual está transcurriendo ese gran desarrollo de vacunas. Tenemos que decir que esta proteína S es la diana fundamental, como es la llave que el virus utiliza para entrar en las células de nuestro organismo, es la llave que le permite esa penetración, pues inmunizar a nuestro organismo frente a esta proteína es probablemente la mejor forma de lograr una inmunidad robusta y capaz de vencer a un virus que nos intente infectar por habernos contagiado. Hay que decir que todo en este tipo de vacunas es muy innovador como ahora veremos, y por tanto es una apuesta muy nueva. La mayor parte de las vacunas utilizaban, o muchas de ellas, de las que se utilizan para otras infecciones, utilizan el patógeno entero, inactivado por el calor por agentes químicos o atenuado. Esta utiliza una parte solo, la proteína correspondiente. Había vacunas de este estilo, pero la apuesta por esta proteína tiene dos facetas. Una, el hecho de que sea más sencillo desarrollar y producir una vacuna, pero también el hecho de que el virus, por cambios en la proteína, pueda escapar. En todo caso, las vacunas que ya se han producido son vacunas de ARN, son vacunas de ácido ribonucleico. Una parte del ácido, del material genético del virus, se introduce en nuestras células mediante vacunación por inyección y nuestras células producen esa proteína S. Esa parte del virus lleva la información genética para la proteína S. Nuestras células son las encargadas de producirla y al reconocerla como un agente extraño reaccionan produciendo anticuerpos y células de inmunidad. La pregunta es, ¿había en uso vacunas de este tipo? Y la respuesta es no. Son las primeras vacunas de ácidos nucleicos que se están introduciendo. De hecho, tengo aquí algunos detalles de las dos que ya están en uso, los nombres de las empresas desarrolladas y de los consorcios, Pfizer-BioNTech por un lado y Moderna, Institutos Nacionales de la Salud por otro.
Las dos vacunas son de ácido ribonucleico. Una parte del ácido ribonucleico del virus va encapsulado en nanopartículas lipídicas, se inyecta como tal en 2 dosis. Se han estudiado la primera en 44.000 sujetos voluntarios, la otra en más de 30.000. A la mitad de ellos se les administraba vacuna, a la otra mitad un placebo, y se pudieron demostrar unas eficacias que realmente llegaron a niveles importantes. Son vacunas que se habla de eficacias del 95%. Hay que decir que hace no mucho se hablaba de que las agencias regulatorias encargadas de aprobar las vacunas aceptarían eficacias del 50% o poco más. Y sin embargo, estas llegan al 95%. También hay que decir que la rapidez en el desarrollo ha hecho que estas vacunas se aprueben por los procedimientos previstos llamados de emergencia. Es decir, que en situaciones normales no se aprobarían sin más estudios a un plazo un poco más largo, pero los datos que se han suministrado se consideran suficientes por parte de las agencias y tenemos que confiar que efectivamente es así y que se puede proceder a esa vacunación. Es verdad que están otras muchas de camino y dentro de poco tendremos varias vacunas en uso coexistiendo unas y otras y que podremos aplicarnos a una vacunación más intensa. Pero siguiendo con las plataformas de vacunas, la siguiente que llega utiliza lo que se llama un vector vírico. Utiliza también el gen de la proteína S del virus de la COVID y sin embargo se introduce en otro virus que es un adenovirus, un virus catarral. En este caso, en la vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford el virus es un adenovirus de chimpancé, bastante inocuo y además que se le cultiva para que produzca la proteína y luego se inactiva su capacidad de replicación, es un vector no replicativo y también es una plataforma relativamente novedosa esta vacuna. Pero están de camino otras muchas vacunas en las que se empleará solamente alguna proteína del virus y de estas sí que ya hay muchos ejemplos, las vacunas que están en uso de hepatitis B, papiloma humano, neumococo, meningococo, utilizan proteínas antigénicas o fragmentos del virus o la bacteria y igualmente hay vacunas de camino que utilizan el virus completo, inactivado o atenuado. El camino que tienen todavía las vacunas en su desarrollo, las vacunas frente a la COVID, es todavía largo, intenso y desde luego científicamente extraordinariamente interesante. Y ya voy terminando con este relato de la pandemia. Desgraciadamente, los datos a día de ayer eran estos. Casos confirmados, más de 90 millones en el mundo, fallecimientos cerca de 2 millones y creciendo. Podemos decir que la pandemia está en su etapa aguda en este momento. Todavía. Algunas de las gráficas que indican el crecimiento de afectados y el crecimiento de muertes siguen mostrando una etapa de crecimiento no lineal, sino todavía más que lineal, incluso exponencial. Por supuesto que la afectación en distintos lugares del mundo es muy distinta. Los lugares así más intensamente señalados son los que más casos se han producido y hay otras regiones del mundo, como puede ser el continente africano, en donde la afectación es bastante menor. Habría muchas cuestiones que discutir y comentar sobre las causas de todo esto. Es verdad que el debate sigue siendo muy intenso a nivel local y a nivel global también, pero lo cierto es que la pandemia está todavía, después de un año de su emergencia y después de 10 meses de su declaración como tal pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, está en una etapa aguda. Yo, como balance final, me referiría
a varios aspectos. Ha irrumpido una gran pandemia a pesar de los progresos de la ciencia y a pesar de los avances en salud pública. Una pandemia que en muchos casos hemos planteado combatir y seguimos planteando con medidas que nos siguen pareciendo medievales, confinamientos, cuarentenas, aislamientos, etcétera. Pero realmente esta ha sido la cuestión. Ahora, yo también creo que globalmente podemos hablar de serias deficiencias en la gestión sanitaria, tanto a nivel global como a nivel local. Hay que decir que todo indica que los primeros casos se produjeron antes de finales del año pasado, concretamente al menos en noviembre, y sin embargo no se dieron las alertas a tiempo suficiente desde China. Incluso no empezó como debía haber empezado inmediatamente el control de los movimientos hacia afuera del país. Sigue pendiente, como he dicho, establecer el origen del virus, si realmente hay un intermediario, y las circunstancias de cómo comenzó, las circunstancias del mercado de la ciudad de Wuhan, donde emergió y demás. Se ha nombrado desde hace algún tiempo por parte de la Organización Mundial de la Salud una comisión de expertos, virólogos y de otro tipo, varios de ellos chinos, que han prometido evaluar esta cuestión sin ningún apriorismo, evaluando todas las posibilidades, puesto que se ha hablado incluso de que el virus fuera un escape de algún laboratorio de investigación. Lo cierto es que esta comisión todavía no ha empezado, que las autoridades chinas, a pesar de que hay varios de sus expertos en ella, todavía, aunque la OMS hace pocos días lamentaba que no se hubiera puesto en marcha, se ha asegurado que comenzaría pronto sus trabajos, pero todavía esto está pendiente. Por supuesto que la gestión no ha sido muy fragmentaria, descoordinada, tanto por parte de organismos como la Organización Mundial de la Salud, organismos como el Centro de Enfermedades Transmisibles de la Unión Europea reconocen que ha faltado muchísimo esfuerzo de intercambio de información, de coordinación y demás. Y qué decir de la irrupción de la lucha política en muchos países. En España es el ejemplo por excelencia, en donde este tipo de conflictos pues han incluso oscurecido el que se pudiera de alguna forma establecer muy desde el principio los riesgos que existían y tomar las medidas adecuadas. Realmente aquí hay mucho todavía que explorar. Pero ¿cuál puede ser la evolución del virus? Porque estamos, como digo, en un periodo agudo. Hay muchos expertos que se atreven a plantear pues, que el virus podría evolucionar a un virus estacional, que el virus pudiera de alguna forma derivar en algún otro tipo de planteamiento, otra posible evolución. No olvidemos que el primer SARS, el de 2002, evolucionó extendiéndose notablemente, contagiándose mucho, era menos contagioso que la COVID, pero más letal, y sin embargo desapareció, se extinguió en 8 meses, prácticamente desapareció, con lo cual todo un esfuerzo que se había puesto en marcha en 2002 y 2003 de estudio de vacunas, pues se interrumpió, pero ha sido útil para reanudarlo ahora con motivo de la COVID. ¿Cómo evolucionará el virus? La verdad es que yo creo que no se puede saber. Es verdad que los virus que tienen ARN como material genético, todos los virus experimentan mutaciones como todos los seres vivos. Nuestras células experimentan mutaciones en su multiplicación, etcétera, etcétera. Pero los virus con ARN especialmente, y mucho más. Los coronavirus no son muy mutantes. Los coronavirus tienen en su multiplicación, hay que tener en cuenta que un solo virus que entre en una de nuestras células en pocas horas da lugar a lo mejor a 10.000 virus, es decir, su material genético se copia 10.000 veces.
Y claro, esas copias se cometen errores y eso son mutaciones, muchas de las cuales hacen que el virus no tenga ninguna viabilidad, pero otras que establezcan cambios que al virus le puedan representar alguna ventaja. Desde que emergió, como se ha hecho tal seguimiento de las secuencias de los virus que han emergido, pues se puede afirmar que cada 2 meses en los linajes del virus se establecen un par de mutaciones de una forma estable y que algunas pues han significado algo más en la propia biología y patogenicidad del virus. En concreto, hace pocas semanas hemos oído de una variante en Gran Bretaña que emergió hacia el mes de octubre y que ha llegado a ser la dominante en el Reino Unido de Gran Bretaña y que está muy relacionada con otra variante de Sudáfrica. Es muy importante prestar atención a estas formas variantes del virus que se van estableciendo, especialmente porque en algunos casos pues pueden ser, digamos, como pasa con estas, parece ser que más contagiosas, lo cual es muy importante y muy serio, aunque parezca que no son más patógenas. Ya el hecho de que contagien más significa más casos, más gravedad, más casos graves también, proporcionalmente, y más letalidad. Sucede que muchos se preguntan si esta evolución significará que el virus se haga resistente a las vacunas. No lo sabemos y muchos expertos opinan que no es muy probable, puesto que los anticuerpos que nuestro organismo debe producir frente a la proteína S deben ir dirigidos frente a la totalidad, frente a muchas posiciones de la proteína y no solo alguna. Pero esta evolución del virus también merece la atención y tiene que merecer una atención científica muy relevante. Y desde luego el escenario puede cambiar cuando lleguemos a lo que se llama una alta inmunidad de grupo, es decir, que un porcentaje de nuestra población pues esté inmunizado. Se ha empleado, traduciendo de una forma muy, con un término mucho más contundente, la palabra inmunidad de rebaño, por traducir del inglés herd immunity. Pero en todo caso, ya hablemos de inmunidad de grupo o de rebaño, lo cierto es que nos queda todavía tiempo simplemente por vacunación con las cifras que tenemos. El mapa serológico español que se ha podido hacer significa que por inmunización natural puede estar inmunizada un 10% de la población y ni siquiera en esos se deja de recomendar la vacunación y por tanto tenemos todavía un largo recorrido para llegar a todo esto, para con esta perspectiva llegar a dominar esta pandemia. Otras cábalas o especulaciones sobre la evolución, pues realmente tienen que ser objeto de estudio y de seguimiento muy detallado, porque la ciencia da ya para ello, para un seguimiento muy fino de qué es lo que está ocurriendo con el virus y su evolución. Y desde luego la medicina pues sigue investigando nuevos remedios, porque yo estoy convencido de que necesitamos todavía mejores fármacos y los vamos a tener, y con ellos sin duda podremos combatir en los primeros estadios la infección y evitar que evolucione a una mayor gravedad en las personas que la contraen. Con todo ello doy por terminada la exposición. Agradezco muchísimo su atención. Para mí, aunque sea, como he dicho, de manera virtual, estar presente en esa ciudad y en el ambiente de Santander que tanto representa en mi vida académica y profesional, pues es un placer y reitero mi agradecimiento por la oportunidad de haberlo hecho de nuevo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias
al doctor Nombela por esta excelente y magnífica conferencia que yo creo que además con su carácter divulgador, que ha sido muy importante, nos ha enseñado a todos bastantes cosas nuevas sobre esta pandemia. Veo que hay una serie de preguntas para abrir el coloquio. El coordinador, Wilfredo, por favor, ¿podrías ir dando paso a las preguntas? Sí, bueno, en primer lugar, varias personas le felicitan por la ponencia y luego empezamos por la primera pregunta de José Miguel Ortiz Melón, que le pide un comentario sobre pandemias como anticipación de grandes cambios sociales. La verdad es que las pandemias siguen siendo un riesgo para la humanidad. Muchas de las que han ocurrido pues han sido ciertamente determinantes en la historia. Esta en concreto, ¿qué puede significar para el futuro de la humanidad? La verdad es que yo no me atrevo a hacer un pronóstico. Hay expertos en sociología que afirman que realmente cuando el peligro ya haya pasado, pues que volveremos a una situación como si no hubiera ocurrido nada. Yo creo que al menos lo que sí está sucediendo es que el impacto económico es tremendo, que la humanidad tiene que aprender de lo que ha ocurrido en muchos aspectos y que ese tipo de cambios que se operen en nuestra sociedad, en nuestra percepción de los peligros, en nuestra percepción de este tipo de problemas, pues los iremos viendo con el tiempo. Yo no, en ese análisis sociológico no me atrevo a entrar. Lo que sí digo es que los sistemas de salud de todos los países y la cooperación internacional en salud tienen que aprender una lección, porque esta pandemia se puede concluir que ha sido una pandemia mal gestionada en muchísimos aspectos y que probablemente con una gestión de otro tipo hubiera producido muchos menos estragos. Mire, antes de continuar, si en su pantalla tiene arriba en naranja que está compartiendo Cisco Web, si hace el favor de cerrarlo, sube el ratón para que le veamos en pantalla normal. Sube el ratón, le saldrá un desplegable y pone detener el uso. Pincha detener el uso y le veríamos en pantalla normal. Ya está. Sí, perdón. Perfecto, no se preocupe. Que ya lo había hecho. Sí, no, está. Bueno, la siguiente pregunta es: buenas tardes, rector. Soy Sonsoles Martí. Muchas gracias por esta conferencia. Quería preguntarte si conoces los avances de la vacuna del CSIC. Sí, gracias, Sonsoles. Es una pregunta interesante porque nos concierne mucho en España. En el CSIC hay varios grupos trabajando en vacunas. Precisamente los tres grupos principales del CSIC que trabajan en vacunas están liderados por científicos eméritos que han alargado su periodo de actividad. Hay una, la del doctor Luis Enjuanes, que a mí me parece especialmente interesante, porque está en una aproximación muy diferente de las otras. Está tratando de atenuar el virus cambiando parte de su dotación genética, de manera que el virus pueda realmente administrarse como vacuna, incluso por vía respiratoria, y que no produzca enfermedad, pero sí produzca reacción inmunitaria. Si la vacuna con este principio llega a funcionar, sería un avance extraordinario. En todo caso, es una vacuna que está todavía en fases muy preclínicas y que tardará todavía en llegar a estudios en humanos, pero que si se llega a desarrollar esta vacuna a administrar por vía respiratoria, producirá una inmunidad precisamente en la vía por la que nos infectamos, y la inmunidad que surge en las mucosas a través de una inmunoglobulina específica de mucosas, y esto significaría desde luego un gran avance. Pero hay otras, como una vacuna basada en ADN del virus. El ADN del virus no existe en la naturaleza porque es un virus que tiene ARN,
pero uno puede construir en el laboratorio ADN complementario de ese ARN vírico. Bueno, pues también está siendo investigada en el CSIC por parte del grupo del doctor Vicente Larraga y por parte del doctor Mariano Esteban. Están trabajando en un principio que es muy diferente, que es incorporar genes de este virus al virus que utilizamos para vacunar de la viruela y con el que se logró erradicar la enfermedad de la viruela. También es otra posibilidad. Hay trabajo muy activo, pero desde luego se requiere el concurso de grandes inversiones por parte de grandes empresas para desarrollar esas etapas de producción en una escala suficiente y ensayos clínicos adecuados. Bueno, Alberto Ruiz le pregunta, ¿cree que el procedimiento acelerado en cuanto al desarrollo de vacunas se mantendrá en el futuro o se volverá al procedimiento anterior? Gracias, Alberto. Yo creo que, al menos de momento, es mi impresión que las vacunas actualmente en uso, mucha gente no las considera definitivas. La vacuna de Pfizer BioNTech tiene el privilegio de ser la primera que ha sido aprobada, pero como sabemos requiere una administración que exige distribución a menos 70 grados. La logística es extraordinariamente compleja, se ha resuelto, pero se ha resuelto con un notable coste. Por tanto, seguir innovando también en este sentido, seguir profundizando en la mejor de las vacunas posibles. Es una actividad que va a seguir. No creo que efectivamente los 40 y tantos proyectos que están ya en fase de investigación clínica en humanos lleguen a ser cada uno de ellos una vacuna aprobada, pero que habrá bastantes más, sí. La vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford está ya en uso también. Es interesante que se ha aprobado en la India, en un país donde hay muchísima gente para vacunar, como es obvio, y además se fabrica ya libre de patente, con un precio mucho más reducido. Es una vacuna de virus vectorizado, la que tiene ese adenovirus que lleva el gen del virus de la COVID. Y yo creo que es una vacuna interesante. He leído bastante datos de los estudios que se han hecho. Se ha hecho un estudio muy detallado por tramos de edad, etcétera, etcétera, y por circunstancias. Y puede ser una vacuna también interesante. Y hay otras de camino que están algunas enseñándose también en España. Mercedes Villanueva le pregunta, ¿por qué se debe vacunar a las personas que han pasado el COVID y ya tienen anticuerpos? Bueno, esa es una pregunta que es ilustrativa de lo que decíamos. Las vacunas se han aprobado por un procedimiento de emergencia. Es decir, ha hecho falta que las agencias reguladoras, la FDA, la EMA, consideraran unos mínimos como algo suficiente para empezar a vacunar. Pero nos falta mucha información. Entonces, no hay nada que indique que las personas que ya han padecido la infección no se les deba vacunar. A lo sumo, pues reforzarán la inmunidad que ya tenían. También sabemos, aunque no son muchos casos, pero también se sabe que algunas personas que padecieron la infección han vuelto a contraerla, son reinfectados y realmente esto indica que efectivamente puede padecerse. Por tanto, no hay nada que indique que quienes ya la han padecido no deban ser vacunados. Otra cuestión es la prioridad que deban merecer. Lo que sí que no creo que tenga sentido es vacunar a quienes están en estos momentos con la infección en actividad. Esos no deben ser vacunados en este momento. Bueno, y finalmente Mercedes Ortega dice, profesor Rombela, enhorabuena por su conferencia y le esperamos siempre en el Ateneo de Santander. Espero que la próxima vez la conferencia pueda ser presencial. Pues yo espero lo mismo. La verdad es que la comunicación virtual y telemática tiene gracia que ayer un periódico confundió y hablaba de clases telepáticas.
que ya sería la quinta esencia, ¿no? Pero la comunicación telemática nos está resolviendo un problema que de otra manera nos hubiera aislado tremendamente, pero necesitamos volver a ese contacto personal que todos deseamos que llegue cuanto antes. Muy bien, Muchísimas pues, gracias. profesor Nombela, en nombre del Aula de Cultura del Diario Montañés y del Ateneo de Santander, muchísimas gracias por esta conferencia, por su generosidad en atendernos y en estar con nosotros. Y como muy bien acaba de decir Mercedes Ortega, esperemos que pronto le podamos tener presencialmente en la tribuna del Ateneo Santanderino para que nos ilustre el cómo hemos conseguido combatir y vencer esta pandemia que tanto creo yo que nos está agobiando a todos y que tantas muertes se está produciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.